No silêncio cortante da fronteira, o som pesado da respiração de um homem solitário ecoava entre as sombras das árvores retorcidas. Seus olhos cansados pousaram na figura que cambaleava pela trilha, envolta em mantos puídos e marcada por cicatrizes profundas. Era uma mulher Apache, fugindo do passado sem saber que o seu destino acabara de se cruzar com o dele, numa noite que prometia não perdoar. O rancho onde ele vivia estava isolado, cercado por vastas pradarias áridas que se estendiam até onde a vista alcançava, sob um céu encoberto por nuvens pesadas que traziam o cheiro ofegante da tempestade que se formava. O vento carregava o aroma seco da terra, misturado com o leve torpor da fumaça que ainda escapava da lareira do velho abrigo de madeira, agora testemunha silenciosa da nova intrusa. Ali, no meio do nada, encontrar alguien era quase tan raro quanto a propia esperanza. Ele caminhou lentamente até la mujer, que se apoyaba en una árbore, os ojos vítreos y brillando con una mistura de miedo y determinación. As manos de ella tremían, no solo de frío, mas del peso invisible que cargaba, un misterio que amenazaba engolir todo a su vuelta. Era sobreviviente de algo que no quería revelar de inmediato, mas el hojar fugitivo, las palabras truncadas, todo indicaba una historia de dolor profunda. Él, hombre de pocas palabras y corazón marcado por perdas propias, vio allí más de una simple refugiada. Vio una alma naufragada buscando abrigo. Ella deslizó entonces una revelación inquietante entre pocos suspiros. Su familia desaparecera sin dejar vestigios, como si a terra tuviese tragado seus pasos. O vacío de aquel relato creciendo en el peito de él, faciendo con que el ar ficara pesado. Una sombra se agigantaba sobre la frágil seguranza del lugar. ¿O qué tería acontecido con aquellos que ella amaba? ¿Sería la maldad de los hombres blancos? ¿O algo más profundo, oculto en las tierras selvágenes y los secretos ancestrales de la frontera? La mujer Apache, a pesar del miedo que la hace hesitar, no podía negar la urgencia de la situación. Seollar encontró a Adele, y en aquel instante una tensión palpable se formó entre ellos, una mistura de desconfianza y un frágil fío de esperanza. Él sabía que acogerla podría significar su propia perdición. Aún así, algo en su tono de su voz y la expresión desamparada de él le hizo bajar la guarda. Pelo menos por en cuanto. Sus primeras palabras trocadas fueron medidas, cuidadosas, cada sílaba cargada de significado no dito. Ella pedía protección, él le ofrecía abrigo, mas ambos sabían que no existiría paz fácil en cuanto los espectros de desaparecimiento permaneciesen sin respuesta. El silencio de la noche era rompido apenas por el crepitar tímido del fuego y el susurro distante del viento. Como si a propia naturaleza avisase que algo sombrío rondaba aquel pedazo esquecido del viejo oeste. Antes que el escuridén tomase completo el valle, un estalo seco cortó el aire. Él pegó la cabeza en alerta, los músculos tensos, en cuanto veía al longe una sombra se movimentar entre las árboles, no muy distante, pero lo bastante para congelar el sangre en las venas. El silencio ecoó suave y lento. Patrulleros o batedores amigos, era una presencia desconocida, una amenaza velada que susurraba un aviso. O pasado da mujer Apache no estaba enterrado, muy por el contrario, él estaba llegando para cobrar contas. Muchos compañeros que recorren estas sendas olvidadas nos han contado que el destino o el impredecible algoritmo de YouTube a veces desvincula sus suscripciones sin aviso. Antes que la próxima sombra clandestina se muestre y un nuevo giro del destino se revele,
revisa rápido aquí abajo si aún formas parte de esta tropa, para no perder el hilo de esta historia que apenas comienza. Asegúrate inscripción ahora y no dejes que ningún eco de estas tierras te quede sin alcance. Únete a nuestra saga. El estallido seco de la rama, el crujido casi imperceptible de la tierra bajo pezuñas invisibles. Heló el aliento de ambos. Sus cuerpos se tensaron, cada músculo preparado para lo que el crepitar del fuego no podía advertir. Él, con el gesto firme y la mirada aguda que había ganado en años de soledad, se adelantó con cautela entre las sombras de los árboles. Mientras ella, aún apoyada en el tronco, alzó la cabeza atrapando la esencia del peligro que se avecinaba. El viento susurraba entre las hojas, cargado de presagios, y la mujer apache, con la piel marcada por la lucha, sintió el pulso de su corazón acelerarse, un tambor antiguo recordándole batallas olvidadas y pérdidas irremediables. No podía escapar de su pasado, y ahora esa amenaza invisible se acercaba más rápido, como la tormenta que se gestaba en el cielo. Entre la penumbra, él discernió la figura, que cabalgaba lento. No era un hombre acostumbrado a amistades o a treguas fáciles. La sombra proyectada del jinete parecía encarnar el frío implacable de la frontera, una silueta que devoraba la esperanza con la misma voracidad que la sequía devoraba la tierra. El nombre no cruzó sus labios, pero el sentimiento era claro. Quienes perseguían a la apache no buscaban justicia, sino castigo y muerte. Con un gesto más profundo que las palabras, él señaló hacia el interior del rancho. La mujer, pese al miedo que enrojecía su mirada, entendió. Allí, entre paredes desgastadas, había luz y refugio, aunque fugaz. No podían quedarse a la intemperie, y menos con los pasos del perseguidor resonando en la distancia. El viejo abrigo de madera cobijó sus figuras temblorosas y se convirtió en un santuario precario, donde el fuego era el único centinela contra la oscuridad. Él empezó a barrer los alrededores con una mirada entrenada, buscando indicios del peligro inminente. Ella, por su parte, sentía cada latido como un nudo en la garganta, la memoria de su familia desaparecida hiela su alma e inflamaba un miedo que no podía ignorar. ¿Quiénes son?, preguntó al fin, la voz quebrada, buscando respuestas que aliviaran el tormento. Él se acercó lentamente, y con el silencio convirtiéndose en el puente entre sus palabras, respondió: «No son justicieros, son sombras de venganza y miedo». En ese susurro llenó el espacio una carga invisible, una verdad que desgarraba tanto como el silencio que la precedió. La mujer apache sintió como una pared se levantaba alrededor de sí, pero también como un extraño hilo de confianza nacía en aquel hombre taciturno, difícil y marcado. La noche se volvió densa, cargada no solo con la humedad que precede a la tormenta, sino con el peso de secretos aún no confesados. La amenaza se acercaba y la frontera, implacable, empezaba a doblar el destino de ambos bajo su peso brutal. Entonces, con paso firme, ella reveló un fragmento más de su verdad, con la voz apenas audible. «Hay algo más, algo que me persigue desde dentro, un espíritu sombrío que no sé si es hombre o fantasma». Él la observó, los ojos calcados de preguntas no hechas. ¿Era la desesperación o un aviso? En la frontera, las leyendas se mezclaban con las realidades más duras, y entre los ciclos de vida y muerte, todos decían que había sombras que el ojo humano no podía ver, pero que el alma sentía con intensidad brutal. El sonido de pasos cercanos volvió a acercarse. El espacio entre ellos se estrechó por segundos que parecieron eternos. Sin demora, el hombre tomó un rifle del oscuro rincón y se posicionó en la puerta, con el cuerpo erguido y la mirada clavada en la negrura. La mujer apache,
Aún temblando, recogió lentamente un cuchillo viejo. Un recuerdo gastado, pero afilado como su determinación. «Lo que sea que traiga esta noche», murmuró con firmeza, «no encontrarán en mí un cuerpo fácil ni una sombra para olvidar». Él asintió levemente, consciente del peso que ambos cargaban. La frontera, con sus leyes implacables, no perdonaba ni olvida. El pasado los alcanzaba, pero aquí, por ahora, se abría una frágil batalla por la vida y la memoria. Mientras la tormenta comenzaba a rugir en el horizonte, un grito ahogado cortó la quietud. No venía del rancho ni de la mujer, sino de más allá, del bosque detrás de ellos, un eco desesperado que traía consigo un estremecedor secreto. El hombre se giró hacia ella, la mirada fija en sus ojos, atravesando el velo de la noche y la incertidumbre. No estamos solos, y esta vez no llegará como un enemigo cualquiera. El fuego del abrigo parpadeó con fuerza, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. En el silencio que siguió, la línea que separaba la supervivencia de la condena ya se desdibujaba. Entonces, desde la negrura más profunda, una figura emergió, cubierta por un manto oscuro y con ojos que ardían con la frialdad del hielo. Y el rencor. No era un hombre cualquiera. Un símbolo antiguo y olvidado comenzó a dibujarse en el aire, y con él una amenaza que trascendía el tiempo. El refugio se convirtió en una trampa, y el destino aquella noche tejía la red que atraparía a los dos fugitivos. Sin mediar palabra, la figura alzó la mano, y con un gesto tan lento como mortal, señaló directamente a la mujer apache. «Tu pasado nos ha encontrado», dijo con voz cavernosa y áspera. «No huirás de su sombra, ni tú, ni este hombre». El hombre sacudió el polvo de las dudas de su corazón, preparándose para lo inevitable. Sabía que la frontera guardaba secretos peligrosos, y que cada respingo, cada suspiro, podía decidir quién sobrevivía y quién se convertía en leyenda. La tormenta estaba aquí, y con ella un destino que no admitiría fuga. Un disparo distante rompió la noche, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Ella apretó el cuchillo con decisión. Él lo preparó a su lado, y juntos se encaminaban hacia la batalla que definiría no solo la suya, sino también el destino de todo lo que habían dejado atrás. Pero en medio de aquel pulso oscuro, ninguno de los dos vio cómo, entre las sombras más allá del fuego, un tercer par de ojos vigilaba silencioso y amenazante. Un antiguo enemigo, antaño olvidado, se acercaba silencioso, con una furia que prometía destruir todo a su paso. El susurro lejano de cascos sobre tierra seca se acercaba con una lentitud calculada, como si cada paso quisiera aplastar el alma que osara desafiarlo. El hombre tensó los músculos, el rifle listo, pero no bajó la guardia hacia la mujer apache, que temblaba tras el tronco del viejo refugio. Sus ojos oían la sombra que avanzaba, su pecho oprimiéndose por el temor y una esperanza precaria. Ella, con la mirada clavada en aquel punto oscuro, sintió el frío calar hasta los huesos. Una mezcla de pánico y resolución encendía sus venas. La última noche le había robado todo lo que consideraba sagrado. Y ahora, con las manos apretando el cuchillo oxidado que llevó de su antigua vida, comprendía que huir ya no bastaba. Un relincho breve rompió el sobrenatural silencio, y la figura emergió entre los árboles, recortada contra la negrura como un espectro. Su capa ondeaba, y la luna oculta apenas desvelaba un rostro endurecido, marcado por cicatrices que multiplicaban su amenaza. No había compasión en su presencia, solo la fría certeza de que el pasado no olvida ni perdona,
Él intercambió una mirada rápida con la mujer y con un ademán casi imperceptible la hizo entrar más adentro, bajo el umbral estrecho del rancho. Las sombras parecían alargarse, queriendo tragarlos, mientras el fuego ofrecía un escaso resguardo contra la vorágine que llegaba. El sonido de las pisadas y el crujir de ramitas se acercaba sin interrupción, anunciante de un juicio sin apelación. La mujer apache respiró con dificultad, recordando fragmentos del hogar que perdió, el rostro de sus padres, la risa apagada de sus hermanos. Una pregunta punzante martillaba su mente. ¿Cómo podía un lugar tan remoto cargarse con un presente tan brutal? Los fantasmas que la seguían tenían voces oscuras, y no todas eran reveladas en palabras. ¿Qué quieren?, rogó con la voz quebrada, buscando en el semblante endurecido del hombre una respuesta que calmara la tormenta interior. No es justicia lo que buscan, respondió el hombre, susurrando. Son sombras consumidas por rencor, con lazos rotos y cuentas pendientes. No hay redención en sus ojos. Ella asintió, tragando el pánico, mientras aquel murmullo de muerte se concretaba en sonidos próximos a la puerta. De repente, un grito roto se deslizó desde detrás del bosque, como un presagio quebrado por la desesperación. Sus respiraciones se hicieron cortas, los corazones martillaban el pulso del destino. Él cargó su arma con movimientos precisos, cada acción cargada de años de supervivencia en una frontera que no perdonaba ni al más fuerte. Ella, en silencio, ajustó la empuñadura de su cuchillo, el filo reflejando el tenue fulgor del fuego que amenazaba extinguirse. «No huiré», dijo con una convicción que parecía gritar en medio del silencio opresivo. «Mi historia no termina en este valle seco». Un sonido a su espalda. Un tercer par de ojos abrió el velo de la oscuridad. Desde la penumbra, una figura oscura apareció con lentitud, envuelta en secretos y viejas heridas. Sus ojos ardían con una furia que parecía desafiar el tiempo y la razón. El aire se cargó con la electricidad de una amenaza ancestral, diferente y más letal que el jinete que los había seguido. El hombre del rancho frunció el ceño, reconociendo en aquella sombra una enemistad aún no oficialmente declarada. La frontera siempre guardaba memoria, y esa noche él sería testigo del regreso de un enemigo silencioso que prometía arrasar con todo a su paso. La mujer apache se adelantó, entre la protección precaria del refugio y el abismo que llamaba a la puerta. Con voz firme, desafiante, sus palabras rompieron la tensión que parecía petrificar el tiempo. No soy la única perseguida. Esa sombra también me vino a encontrar. Un suspiro ahogado escapó de los labios del hombre. La tormenta en el horizonte ya no era solo meteorológica. Era una tempestad que rugía en el alma de los dos fugitivos, sin importar lo que el amanecer trajera. Justo entonces, un disparo resonó lejos, seco y certero, como el pétalo seco de una flor que se parte sin aviso. Los dos se miraron, la tensión en sus ojos hablaba. El pacto silencioso que se hacía. Resistirían, lucharían, y quizás pagarían un precio que ninguno podía imaginar. El intruso en la sombra sonrió con la crueldad de quien conoce secretos devastadores. Sin mediar palabra, su dedo señaló con lentitud mortal hacia ella, y con voz cavernosa sentenció: «No escaparás, Apache, ni tú ni el hombre que cree protegerte. La deuda se saldará en sangre». El hombre apretó los labios. La furia controlada brillaba en su mirada. Su mano se apoyó firmemente en el cañón del rifle, mientras su mente calculaba el peso exacto del enfrentamiento.
El crepitar del fuego parecía extinguirse bajo el peso de esa amenaza silenciosa. El viento comenzó a arrancar las primeras gotas de lluvia, y la noche se modificó en un duelo inminente entre sombras y acero, entre memoria y destino. Entonces, cuando todo parecía perdido, un susurro quebró la quietud, un lamento antiguo, arrastrado por el viento, como si la tierra misma pronunciara una advertencia que ellos aún no podían comprender. Fue en ese instante, bajo la lluvia que empezaba a caer y la mirada fría del enemigo, que el hombre y la mujer se prepararon para una batalla definitiva. Pero ninguno de los dos vio lo que ya se movía sigilosamente entre las sombras detrás del intruso. Una figura aún más oscura, cuyas intenciones podrían cambiarlo todo. La frontera se había convertido en un campo de muerte, y la guerra en un juego de voluntades que solo uno sobreviviría para contar. El estallido seco de la rama bajo las pezuñas invisibles cortó el aire con la precisión de un presagio. Él alzó la cabeza, con el cuerpo tenso y los sentidos alertas. La sombra que avanzaba entre los árboles no buscaba tregua ni diálogo. Ella, aún apoyada contra el tronco, sintió el peso insoportable de su pasado, acercándose a cada paso audible y a cada silencio cargado de amenaza. El hombre hizo un gesto sutil, señalando hacia el oscuro interior del rancho. Sin palabras, era una orden y a la vez una promesa de refugio pasajero. Ella vaciló un instante, el miedo y la confianza entrelazados en sus ojos, antes de dar un paso hacia adentro, dejando atrás el mundo abierto que ya no ofrecía esperanza. La madera crujió bajo sus pies mientras cruzaban el umbral. La tenue luz del fuego oscilaba vacilante, proyectando sombras alargadas que parecían danzar con la tormenta que pronto inundaría el cielo. Él escudriñó la penumbra con mirada entrenada, buscando cualquier señal que delatara la cercanía del enemigo. Ella, ahora sentada junto a la pared, apretaba el cuchillo oxidado contra sus manos, el único vestigio físico de una vida que se le había escapado. «¿Quiénes son?», murmuró con voz quebrada, buscando en el silencio una respuesta que mitigara la ansiedad que crecía como una serpiente en su pecho. «No buscan justicia ni paz, solo venganza y miedo disfrazados», respondió él, la voz baja y firme, como un secreto que difícilmente se podía confesar. «Son sombras con cuentas pendientes». Ella tragó seco. El silencio se extendió como una cortina pesada. Afuera, el crujido distante de ramas y la cercanía de cascos anunciaban la llegada inevitable. La tormenta que aguardaba en el cielo apenas era un reflejo débil del torbellino que se desataba dentro del refugio. «Mi familia desapareció en esas tierras», confesó con un suspiro que le dolió hasta los huesos. «Alguien quiere que ese pasado no vuelva a ver la luz». Él la observó sin juzgar, entendiendo que esa tormenta interna era igual o más feroz que la que se avecinaba. El dolor compartido creaba un puente frágil entre ellos, una tregua de miradas y silencios. De repente, un grito desgarrador emergió de la espesura cercana. El sonido cortó la noche con fuerza brutal y renovó el miedo en sus corazones. «No podemos quedarnos aquí», susurró él, preparándose para el enfrentamiento. «El enemigo está cerca y no busca conversación». Él también levantó temblorosa, los ojos brillando con una mezcla de furia contenida y desesperación. «Lo que sea que nos persiga, no encontrará sombra ni miedo donde estoy», dijo con voz firme, apretando el cuchillo hasta que los nudillos blancearon. Antes de que pudiera reaccionar, una silueta oscura emergió del umbral.
deslizándose de las sombras, con paso lento pero seguro. El hombre y la mujer retrocedieron simultáneamente, pero sin perder la compostura. El intruso tenía esa mirada helada que solo conocen los que han vivido en la frontera, sin piedad, sin humanidad. Entonces, en un susurro cavernoso, la figura habló. Tu pasado no se puede enterrar, Apache. Ni tú, ni el hombre que pretende protegerte escaparán de sus cadenas. El espanto paralizó el aire un instante, mientras el crepitar del fuego parecía apagarse con la enormidad de aquel presagio. Él apretó el rifle con fuerza, la ira y la resolución brillando en su mirada. Aquí nadie se rinde sin luchar, sentenció con voz firme, apuntando hacia la sombra amenazante, y no dejaré que te lleven sin pelea. Pero la tensión se incrementó aún más cuando tras aquel intruso apareció otra figura todavía más oscura, con ojos que arrojaban una furia que se sentía como una tormenta a punto de desatarse. Nadie pronunció palabra, pero la llegada de aquel tercero rompió el equilibrio frágil del refugio. No soy la única perseguida, dijo ella dando un paso adelante. Esta sombra también me ha encontrado. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, primero tímidas, luego con mayor fuerza, golpeando el techo con un ritmo salvaje, mientras el viento arrancaba hojas y levantaba la tierra reseca. De pronto, un disparo distante rasgó la noche con un sonido seco y claro. La violencia del estallido envolvió el refugio y ambos protagonistas intercambiaron una mirada cargada de pacto silencioso. El intruso sonrió con la dureza de quien conoce secretos devastadores, y con un gesto lento y preciso, señaló una vez más a la mujer Apache. La deuda se pagará con sangre, no importa cuántos guarden tu sombra. Aquí y ahora termina tu huida. El hombre tensó cada músculo, el rifle listo para cuando el siguiente movimiento marcara el pulso de la batalla inevitable. Ella mantuvo firme el cuchillo, ambos conscientes de que la noche que les esperaba no tendría redención ni demora. El fuego luchaba por mantenerse encendido, alimentando sombras que danzaban amenazadoras en las paredes gastadas del rancho. Un susurro antiguo, traído por el viento, parecía brotar de la tierra misma. El pasado llega con hambre y frío. Justo cuando la tormenta empezó a rugir plena, un grito desgarrador proveniente del bosque rompió la tensión. El aire se volvió casi sólido ante la evidencia tangible de un peligro que ya no era solo amenaza, sino la cercanía inexorable del destino. Mientras él y ella se preparaban para el enfrentamiento, una presencia invisible recorrió sigilosamente las sombras, más allá de la vista de todos. Entre el rincón oscuro, una sombra temía despertar a un viejo enemigo que aguardaba para destruirlos a todos. La frontera no perdona, y esa noche su silencio anunciaría la verdad más brutal. No solo un par de fugitivos estaban bajo asedio, sino que una historia enterrada comenzaba a romper sus cadenas, dispuesta a arrasar con todo a su paso. El estallido seco de la rama resonó en la noche, un latido suspendido en el aire cargado de tormenta. Él tensó los músculos, cada fibra alerta, mientras la sombra crecía y se deslizó con paso lento entre los árboles, trazando un rumbo directo hacia el refugio que apenas prometía amparo. Ella, apoyada contra el tronco, sintió el frío paralizante del miedo abrazando su pecho. Pero también una llama indómitamente viva en sus ojos, la determinación que se forja solo en el filo del peligro. El hombre asintió suavemente y sin palabras la invitó a adentrarse en la penumbra de su rancho. Los crujidos bajo sus pies
anunciaban la llegada de un destino ineludible, mientras la luz oscilante del fuego proyectaba sombras inquietas que parecían bailar en un presagio macabro. La puerta se cerró con un leve golpe que fue más promesa que barrera. Estaban momentáneamente juntos en ese refugio frágil, pero el mundo afuera no cedía un instante. Los ojos del hombre recorrieron con mirada entrenada las sombras del lugar, buscando cualquier indicio que presentase a sus enemigos. No buscaban justicia, lo sabía, sino una venganza encarnizada, oscura como la noche que los envolvía. Ella, con las manos temblorosas, aferraba el cuchillo, que era herencia y arma, memorias y verdad trágica de un mundo antiguo que se resistía a morir. ¿Quiénes son? Su voz fue un suspiro quebrado, implorando respuestas que podrían deshacer su tenue calma. Él bajó la voz hasta un susurro grave y agotado, que arrastran el rencor de un pasado violento. No buscan redención ni clemencia, solo cuentas pendientes y sangre. Un grito ahogado llegó desde el bosque, desgarrando la quietud, alargando el tiempo en un juego cruel donde cada segundo era una eternidad rota por el miedo. La mujer apache cerró los ojos, recordando fragmentos de hogar perdido, de risas silenciadas y de alguien que ya no volvería. La pregunta punzante latía en su mente como una serpiente invisible. ¿Cómo se enfrenta a un pasado que no perdona? El hombre alzó el rifle con calma precisa, el frío acero un ancla en medio de la tormenta. Ella puso firme la palma contra la mesa vieja, el filo oxidado reflejando la tenue luz, su determinación latiendo en cada músculo. No habría huida posible, ni acuerdo. Solo la brutal certeza del enfrentamiento. No somos débiles, dijo la mujer, la voz tensa pero desafiante. Aquellos que nos buscan no encontrarán más que sombras implacables y voluntad de hierro. El silencio se cargó de eléctricas presencias cuando la figura oscura emergió del borde del fuego. Una silueta que parecía devorar la luz con la furia y la deshumanización acumulada en años al margen de la frontera. La mandíbula apretada, cicatrices que hablaban de batalla, y recuerdos desgarrados, y unos ojos gélidos que reflejaban la escarcha de un invierno implacable. Una voz cavernosa y áspera emergió de él. No escaparéis de vuestro destino, Apache, ni tú ni este hombre que sueña con protegerte. La deuda se reclama esta noche. El hombre apretó los dientes, sintiendo la furia arder por debajo de la piel. Sujetó el rifle con firmeza silenciosa, sabiendo que toda su experiencia y valor se pondrían a prueba ahí, en ese instante suspendido entre la vida y la muerte. El viento comenzó a azotar con fuerza creciente, arrastrando las primeras gotas de lluvia que golpeaban el techo de madera y alimentaban la atmósfera cargada de presagios. Entre la sombra que se hacía más densa, otra presencia emergió, más oscura y siniestra que la anterior, avanzando con una furia callada que parecía prometer un final abrupto a aquella historia de huida y miedo. Ella, con la mirada fija en esa nueva sombra, pronunció con voz firme y cortante: «No soy la única perseguida. Esta oscuridad también me sigue desde hace tiempo». Un eco lejano de tormenta resonó en la distancia, pero nada comparaba con la tormenta que ardía en sus miradas y corazones. El fuego crepitó por última vez antes de dominarse en la penumbra, rendido ante la gravedad implacable de lo que venía. Un disparo seco rompió la noche, esgrafiando el velo oscuro con un mortal mensaje. Sus ojos se encontraron en un pacto silencioso, una promesa sin nombre que sellaba su destino común. Estaban solos, acorralados por fuerzas que iban más allá de su entendimiento, y la frontera, implacable y cruel,
Comenzaba a cerrar el círculo. El intruso sonrió con crueldad, sabiendo que en la sombra que cubría a esos dos fugitivos no había escape posible. Alzó la mano con lentitud mortal y señaló directamente a ella. La deuda vendrá pagada con sangre. No importan las sombras que intenten guardarte. Esta noche, el pasado reclama su tributo. El hombre sintió que el peso del mundo se cernía sobre sus hombros. Levantó la mira, cada músculo tenso al máximo, preparado para el pulso que definiría sus vidas. Ella, el filo del cuchillo firme en la mano, exhaló un aire cargado de desafío y desesperación. Llegó la hora. No dejaremos que esta noche borre lo que fuimos. La tormenta rugió sin piedad, engullendo sonidos y dejando a salvo solo la batalla que ya había comenzado a escribirse entre sombras y acero. Pero nadie notó cómo, en el rincón más oscuro del rancho, unos ojos brillaron con afilada malicia. No era uno de los perseguidores, ni una sombra al acecho cualquiera. Era la encarnación de un antiguo enemigo, un espectro aún más peligroso que cualquier bala o fantasma del pasado. Y mientras el fuego amenazaba con apagarse, el silencio lanzó su aviso cruel. No es solo una cacería, es una guerra que estaba esperando despertar. Una figura emergió lenta pero segura de las sombras, su silueta envuelta en misterios aún no revelados, con una sonrisa que prometía destrucción inclemente. La noche aulló, y en su interior el destino conjuraba la batalla definitiva para aquellos cuya historia apenas comenzaba a escribirse. El estallido seco de la rama que crujió bajo un casco invisible detonó en la noche, como un disparo silencioso que congeló el aire. Él alzó la mirada, la tensión en sus músculos alerta, mientras la sombra entre los árboles avanzaba lenta y segura, arrastrando consigo el viento cargado de presagios. Ella, recostada contra el tronco, sintió el frío arañando cada hueso, pero su mirada ardía con la determinación que el miedo no podía socavar. Un gesto apenas perceptible del hombre fue suficiente para que comprendiera. Debía refugiarse dentro del rancho. Con pasos vacilantes, pero firmes, cruzó el umbral. La puerta de madera oscura se cerró con un leve golpe que parecía sellar su destino por unos momentos. Oscuras sombras danzaban en las paredes, proyectadas por el débil fuego que parecía luchar contra la inminente tormenta. Él escudriñó el entorno con experiencia. Sabía que los pasos que resonaban afuera no eran de justicia ni de ayuda. Eran ecos de una venganza antigua, de presencias que no toleraban la redención ni el perdón. Ella apretó el oxidado cuchillo con las manos temblorosas, un símbolo gastado de una vida que se había ido entre sus dedos. ¿Quiénes son? Su voz se quebró en un susurro desesperado, con la esperanza frágil de que las palabras la sostuvieran. No buscan reconciliación, respondió él, cargando cada palabra de gravedad. Solo vienen arrastrando rencores enterrados, buscando cerrar cuentas con sangre vieja. Un grito ahogado rompió la quietud, filtrándose desde los árboles más allá del rancho. Era un sonido roto, desgarrado, que encendió el pánico en su pecho y le recordó rostros y nombres que nunca podría olvidar. Mi familia desapareció sin rastro, confesó ella sin mirar. Quemaron lo que fui, hicieron de mi pasado una sombra que aún me persigue. El hombre la observó sin juicio, reconociendo en su mirada la llama apagada por el dolor, pero aún viva bajo las cenizas. Un crujido cercano cortó el aire otra vez, más feroz. Él colocó el rifle en sus manos con la calma adquirida por los años, mientras ella ajustaba el agarre del cuchillo.
sus dedos aferrándose a la última protección que le quedaba. «No huiré», dijo con voz firme, atravesando el temor. «Si quieren mi fin, deberán encontrarme antes». Entonces, de entre las sombras, emergió una figura pequeña, sigilosa y pesada. Su rostro, marcado por cicatrices, reflejaba un odio frío y afilado, como la hoja que ella llevaba. «No escaparán de su destino, Apache», susurró la sombra, la voz cavernosa y seca. «Ni tú ni el hombre que pretende protegerte». Un rayo lejano iluminó la noche, descubriendo otra silueta tras aquel intruso, aún más oscura y ominosa. Sus ojos ardían con el brillo de una furia ancestral, prometiendo un final sin tregua. Ella dio un paso al frente, desafiando la muerte misma. «No soy la única perseguida», dijo con voz cortante. «Esa sombra también me busca». El hombre apretó los dientes y preparó el rifle mientras la tormenta comenzaba a soltar sus primeras gotas sobre el techo de tejas gastadas. El refugio parecía ahora una jaula, donde esperaban la batalla que decidiría sus destinos. Entonces, un disparo corto rasgó la noche, sacudiendo el aire y anunciando que la guerra ya no era solo una amenaza lejana, sino un presente brutal. Sus ojos se cruzaron en un pacto silencioso. Resistirían o perecerían juntos. Pero mientras sus cuerpos se tensaban para el enfrentamiento, una tercera figura apareció, entre las sombras, moviéndose con sigilo letal. Sus ojos, brillando con un mal antiguo, vigilaban, aguardando el momento exacto para atacar. El viento llevó un susurro, que heló la sangre de ambos. No era solo un duelo entre fugitivos y cazadores. Era un despertar antiguo y terrible que rompería el silencio de la frontera. La lluvia caía ahora con fuerza, empapando la madera y mojando la tierra agrietada. Sin que ellos lo vieran, aquella tercera presencia insertó una hoja silenciosa en la oscuridad, y en su interior una promesa mortal se gestaba. Y justo cuando él alzaba el rifle y ella apretaba el cuchillo, el suelo tembló suavemente bajo sus pies, como si la tierra misma decidiera cobrar la deuda que ambos temían enfrentar. Desde el fondo del bosque, un aullido rompió la noche. No era de hombre ni de bestia, sino el canto de un destino sellado en sangre y acero. El hombre lanzó una última mirada a la mujer que, a su lado, sostenía firme el filo oxidado, y juntos se prepararon para el envite que marcaría el fin de su huida. Pero ninguno de los dos percibió que, tras la tercera sombra, una cuarta figura se movía lentamente, envuelta en tinieblas, con ojos que ardían con la fría promesa de venganza. Y así, mientras la tormenta rugía a su máxima fuerza, la frontera tejía su red, una red que esta noche atraparía no solo cuerpos y almas, sino el destino implacable de todos los que osaran desafiarla. El disparo resonó nuevamente, acercándose, deslizándose por la lluvia, y el tiempo pareció partirse en dos, antes y después. En ese instante, el hombre supo que no estaba solo, y que la frontera guardaba secretos que ni él, ni su improbable compañera estaban preparados para enfrentar. Solo quedaba una certeza: la noche no terminaría sin un precio. Y en el susurro helado del viento, una voz rota por el odio decretó: esta vez, la sombra que cae no es para huir, sino para morir. El disparo distante se perdió bajo el rugido creciente de la tormenta, pero la amenaza que se aproximaba no decayó. Él permaneció firme, el cuerpo tensado junto a la vieja puerta de madera, la mirada clavada en la sombra que se movía entre los árboles, con la paciencia letal de un cazador ancestral. Ella, junto a la pared, aún aferrada a su cuchillo oxidado,
sentía cómo el peso de su historia comprimía sus pulmones, oscureciendo la verdad que apenas comenzaba a revelarse. El viento acariciaba las hojas a su alrededor, como susurrando secretos antiguos que sólo aquellos marcados por la frontera podían entender. No había regreso posible. La mujer apache sabía que el vacío que había dejado su familia no era obra del azar ni de simples hombres blancos. Algo más profundo la perseguía, tan implacable como el desierto que devoraba la vida a su alrededor. Él levantó el rifle con cautela, midiendo cada instante, como un ritual aprendido en años de soledad al filo del mundo. Sus dedos recordaban la dureza del acero y la fragilidad de la existencia. Sin embargo, una sombra más se deslizó con sigilo tras el perseguidor. Una figura envuelta en oscuridad, con ojos que ardían por dentro, detonaba una tensión que ningún disparo podría disipar. Ella respiró hondo, intentando anclar su mente en él. Presente. Sus memorias eran cicatrices vivas, su cuerpo un mapa de pérdidas. Pero aquella noche, la frontera les ofrecía solo una elección: luchar o desaparecer en el silencio seco del viento. El hombre asintió, taciturno, reconociendo en su mirada el pacto silencioso de quienes han perdido y ganado en la misma medida. De repente, un grito ahogado surgió de la espesura, cortando el aire en un latido roto. Ambos voltearon, conscientes de que el peligro era doble y que el tiempo se estrechaba entre ellos y la tormenta. El fuego del rancho oscilaba, proyectando sombras que parecían querer escapar o devorarlos. «No somos sombra para olvidar», murmuró ella, los dientes apretados con determinación, la voz quebrada, resonando entre los muros humildes. «Lo que sea que traiga esta noche no me encontrará rendida». Él apenas pudo decir algo antes de que la figura que esperaba en la penumbra emergiera de repente. Su figura recortada contra la lluvia que comenzaba a caer densa y fría. No era un hombre común, era un espectro del pasado, el castigo personificado, y su voz cavernosa se arrastró por el aire como un lamento condenado a repetirse. «Tu deuda no termina aquí, Apache», sentenció, congelando el corazón en cada palabra. «Ni tú ni el hombre que pretende protegerte escaparán de la sombra que los consume». Un silencio pesado se abatió sobre la habitación, roto solo por el crepitar moribundo del fuego y el tántalo del viento que azotaba la madera vieja. El hombre tensó la mandíbula, una furia contenida ardiendo bajo su mirada firme. El enemigo alzó lentamente la mano, señalando a la mujer con un gesto que parecía convocar a los fantasmas de todas las heridas por sanar. En ese instante la tormenta estalló, arrastrando lluvia y truenos que cubrieron de ruido el mundo exterior. En la oscuridad, una tercera silueta se movió con lentitud demoníaca, una sombra aún más oscura, con ojos como brasas dormidas, que ahora encendían la llama de una venganza milenaria. Ella se puso de pie, la determinación exudando de cada poro, enfrentando aquella mancha de oscuridad con la esperanza temblorosa que sólo la desesperación alimenta. «No soy la única perseguida», dijo, y su voz retumbó con un eco que parecía desafiar al propio destino. «Esa sombra lleva mis mismos fantasmas». Un disparo seco partió el aire, descargando la tensión en una virulenta realidad. El tiempo pareció fracturarse. Dos opcionales futuros pendían de ese segundo. La mirada del hombre y la de ella se cruzaron, firmando un pacto sin necesidad de palabras. Pero mientras ambos estrechaban el filo de sus armas, una cuarta figura surgió entre las sombras más profundas.
un espectro endurecido por el odio que el tiempo no había logrado extinguir. Esa presencia era la culminación de un pasado que no aceptaba ser olvidado ni perdonado. Su llegada prometía destruir todo rastro de refugio y esperanza. El suelo vibró con un estremecimiento sordo. La naturaleza misma se convertía en testigo del enfrentamiento que se decretaba y del destino ineludible que comenzaba a cerrarse sobre ellos. Un último grito desgarrador cortó la noche. No era de hombre ni de bestia, sino el eco de una historia de sangre que se negaba a morir. En medio de la lluvia torrencial y el fuego vacilante, él miró a la mujer, y en esa mirada compartida se reconocieron guerreros de una frontera que devora y redime a partes iguales. Pero ninguno vio cómo la sombra, que había acechado silenciosa, se deslizó detrás del enemigo, lista para tejer un final inesperado. Y cuando el disparo resonó una vez más, un nombre olvidado se susurró entre el viento. Esta noche, la frontera no perdonará. El estallido seco de la rama rompió la tensión en el aire como un disparo fantasma. Él, en guardia total, avanzó unos pasos hacia la oscuridad que envolvía el rancho, ojos clavados en la silueta que se movía lenta y sigilosamente entre los árboles. Aquella presencia era más que un perseguidor cualquiera. Era la manifestación vivo de un pasado que no podía ser enterrado ni olvidado. Ella, aún apoyada contra el tronco, hundía las uñas en el desgaste del cuchillo oxidado, testigo mudo de una vida rota y resquebrajada por pérdidas profundas. Su respiración era irregular. El miedo y la decisión se entrelazaban en sus pulmones como dos corrientes que amenazaban con anegarla. Pero en el brillo de sus ojos y en el leve temblor de sus manos se escondía una fortaleza que solo el desierto y la frontera podían forjar. Una mirada rápida cruzó entre ellos, cargada de silencios, entendimiento tácito de que la noche no traería tregua, solo enfrentamientos y revelaciones desgarradoras. El viento susurraba entre las hojas, arrastrando un aroma a tierra seca y a lluvia lejana, mientras las sombras se alargaban y envolvían las paredes del abrigo mientras el fuego oscilaba, débil pero desafiante, en medio de la oscuridad amenazante. El hombre señaló con un gesto lento hacia el interior del rancho. La mujer, a pesar del terror que le carcomía las entrañas, obedeció, cruzando el umbral con paso firme y tembloroso a la vez. Sabía que aquella puerta era mucho más que un refugio precario. Era un límite entre el poco que quedaba de vida y la vorágine que se cernía sobre ellos. Dentro, el silencio pesaba tanto como el calor desgastado del fuego. Sus miradas se encontraron, buscando en esa presencia que compartían un indicio de esperanza entre la incertidumbre. Pero apenas habían dado un respiro cuando el murmullo distante se convirtió en un crujido ominoso. Y entonces supieron que el tiempo de esconderse se agotaba. El hombre tomó el rifle con una elegancia curtida por años de soledad y batalla. Sus dedos conocían cada tranco y cada tensión que el arma exigía. Ella ajustó el agarre del cuchillo, afilado en la memoria y en la sangre. El peso de sus historias convergía en ese instante, un punto donde la frontera no aceptaba medias tintas. ¿Qué quieren? Su voz tembló, aunque intentó mostrar firmeza, buscando en el rostro endurecido del hombre una respuesta que la apaciguara al menos un poco. No vienen en busca de justicia ni redención, musitó él, sin apartar la mirada de la oscuridad que crecía en la entrada. Solo arrastran venganza y un rencor que ha consumido sus almas, como la sequía consume la tierra. El frío
Se filtró por cada rendija cuando un grito ahogado retumbó desde la espesura cercana, un lamento distorsionado que partió la calma del refugio. La mujer apretó los dientes, sintiendo que el eco de su propia historia se mezclaba con aquel clamor. Mi familia desapareció sin dejar rastro. Alguien o algo hace que el pasado no muera, confesó con voz opaca, pero sin apartar la mirada del suelo. Él asintió en silencio, entendiendo que aquella confesión no era solo un dato, era una sentencia, el segundo golpe de una tormenta implacable. Un relincho próximo cortó el aire y una figura se perfiló entre las sombras, recortada contra la lluvia que empezaba a caer. Tenuemente al principio, pero ganando fuerza con cada instante. No era un hombre común, su porte era de aquella rudeza nacida, solo en la frontera. Sus cicatrices hablaban de batallas que el tiempo no había logrado borrar. La mirada ardiente era la marca de un cazador inflexible, un juez sin misericordia. La voz que emergió de sus labios tenía el peso de la condena. No escaparás de tu historia, Apache. Ni tú ni este hombre encontrarán paz mientras lleves esa sombra contigo. Ella se levantó, enfrentándolo con una determinación que parecía romper el aire denso de la habitación. No soy la única perseguida, sentenció con voz firme. Esa sombra también me ha encontrado. Una tercera figura emergió entonces, aún más oscura y silenciosa, hasta entonces oculta en los pliegues más espeso de la noche. Sus ojos brillaban con un odio milenario, un fuego que prometía acabar con todo rastro de refugio o esperanza. El hombre tensó cada músculo, con el rifle alzado, preparado para lo que sería un combate desigual entre la historia y la voluntad indómita. Mientras la tormenta se desataba fuera, el fuego interior parecía extinguirse, consumido por la gravedad inevitable de lo que vendría. Un disparo seco cortó la noche, y con él, el destino se selló en un pacto silencioso, entre dos guerreros que, aunque diferentes, ahora estaban unidos por la misma batalla. Pero en la sombra, más allá del alcance de sus miradas, una cuarta presencia emergió, silenciosa e imponente, un espectro del pasado más oscuro, dispuesto a escribir un capítulo aún más terrible. El suelo tembló bajo sus pies, y el viento trajo consigo un lamento antiguo, la voz de un destino que no comprenderían hasta demasiado tarde. Y fue entonces, en ese instante suspendido entre la vida y la muerte, cuando el hombre supo que la frontera no era solo un lugar, era una sentencia que se cumplía con cada aliento. El abrigo, el fuego, la tormenta y aquellas figuras enfrentadas eran ahora parte de un tejido indisoluble, que solo podría terminar con la caída o la redención. Mientras la lluvia arreciaba y la furia del enemigo crecía, un último disparo rasgó el velo nocturno, y en el aire quedó suspendida una sentencia irreversible. Esta vez, la sombra no viene a buscar huida, sino muerte. La lluvia había cesado y la tormenta se habían convertido en un murmullo lejano, apenas un suspiro entre las hojas y la tierra mojada. Dentro del rancho el silencio pesaba como una losa, quebrado solo por los pasos contenidos de dos figuras que se miraban, exhaustos pero inquebrantables. La sombra más oscura, aquella que parecía emanar del pasado mismo de la mujer Apache, ya no era un espectro que acechaba silencioso, sino una realidad que ellos enfrentaban juntos. El intruso, el tercero, y la presencia aún más profunda que se había revelado, fueron el último vestigio de un destino cruel que habían desafiado con cada latido. Los disparos, la tensión y el miedo se habían transformado en una calma forjada en batalla.
en el dolor compartido y la confianza nacida del peligro. Ella, sentada junto al fuego moribundo, apoyó la espalda en la madera desgastada. El filo del cuchillo permanecía en sus manos, pero su mirada, por primera vez en mucho tiempo, revelaba algo distinto. Una chispa de esperanza, tenue pero real. Él se arrodilló a su lado, ofreciendo no palabras, sino presencia. «No estás sola», murmuró con voz ronca, sin necesidad de más explicaciones. En la frontera, a veces, ese simple reconocimiento valía más que 1000 promesas. La verdad que había acechado toda la noche, el enigma del pasado desaparecido de su familia, finalmente encontró su lugar. No con venganza ni con muerte, sino con revelaciones súbitas que llegaron al amanecer. Cuando la luz disipó las sombras y trajo consigo verdades largamente ocultas, a través de un disparo, un grito y un misterio, lograron descubrir que no todo era culpa ni destino sellado. Quienes habían perseguido a la mujer no eran más que fantasma de viejos rencores. Sus acciones habían sido manipulación de intereses externos, la mano de hombres temerosos que buscaban silenciar la verdad sobre acuerdos rotos y tierras arrebatadas. El pueblo cercano, comprendiendo finalmente la injusticia, alzó su voz en justicia y pidió tregua. El hombre, marcado por pérdidas que nunca sanaron completamente, encontró en aquel apoyo comunitario el alivio de su soledad. La mujer apache ya no era solo una fugitiva cargando pesadumbres, sino una voz fuerte que junto a él tejía un nuevo destino para aquellos que resistían bajo el cielo abierto. Los ojos cansados brillaron con lágrimas silenciosas, mientras juntos contemplaban el horizonte despejado, donde la gran llanura se extendía inmensa y pacífica. Su lucha no había sido en vano. El eco de su historia empezaba a calar en las almas que aún tenían miedo, pero también la voluntad para cambiar. Pocos se atrevían a desafiar el peso de la frontera, ese lugar donde la vida y la muerte bailaban un tango constante. Pero ellos habían tejido su propio camino, con cicatrices visibles e invisibles. Habían demostrado que la compasión, la valentía y la verdad podían arraigar incluso en los suelos más áridos. La mujer, en pie por primera vez sin titubeos, alzó la vista y respiró profundo. «El espíritu sombrío que me perseguía ya no es un enemigo», dijo, con una paz que no se hizo esperar. «Es un recordatorio de que sobreviví y de que no volveré a huir». Él extendió una mano paciente y firme. Juntos salieron al porche, al aire fresco que ahora estaba limpio, sin sombras que ocultar, solo el cantar lejano de aves que anunciaban el nuevo día. La frontera seguía, siendo dura y despiadada, pero también había cedido un poco de su frío. En ese lugar desolado, 2 almas habían descubierto que podían construir un hogar, aunque fuera efímero. Entre el suspiro del viento y el resplandor de los primeros rayos, el futuro ya no era una amenaza difusa, sino un mapa en blanco, listo para ser escrito con pasos firmes y corazones fuertes. La mujer apache y el hombre solitario cruzaron la pradera sin palabras. Sus miradas entrelazadas, en un pacto sin fecha de vencimiento, resistirían, sanarían y juntos transformarían esa tierra olvidada en un refugio donde la justicia y la memoria pudieran finalmente coexistir. Y así, bajo un cielo que comenzaba a clarear, concluyó la última noche de miedo y se abrió el primer día de esperanza en la frontera.